Mi yerno realizó conmigo lo que nunca antes imaginé. Mi hija jamás sospechó que mi yerno era el núcleo de mi existencia. Y mucho menos tuvo la idea de que mi yerno me había hecho tal cosa. Era consciente de que esas emociones estaban fuera de contexto. Comprendía que a mi hija le pertenecía mi yerno. Era consciente de que mi yerno era el sujeto de los sueños de mi hija. Mi batalla por preservar los límites con mi yerno cayó cuando sucedió lo que te voy a relatar. Era mi día de relajación, uno de esos serenos que te sumergen en la melancolía característica de un día de reposo. Había despertado tarde, aún vestido con mi camiseta de dormir, esa ropa ajustada pero cómoda que solo cubría lo indispensable. Estaba apreciando la sencillez del instante, el aroma de la comida empezando a impregnar el hogar, cuando mi hija solicitó mi asistencia en la cocina. «Mamá, ¿te puedo ayudar a cortar la cebolla? Es que eres consciente de que no aguanto el calor en mis ojos». Sonreí con cierta diversión. Le pasaba desde su niñez y siempre acababa huyendo del adorable ardor que la cebolla causaba. Me aproximé a la mesa y agarré el cuchillo con confianza. El día progresaba lentamente y yo, todavía atrapada por el ritmo pausado del fin de semana, no consideré modificarme ni arreglarme excesivamente. Tras todo, estábamos en nuestra casa. De pronto, algo interrumpió mi caudal de ideas. Sentí una mirada, como si la atmósfera se impregnara de una presencia diferente, desagradable. Dejé de mover el cuchillo con la cebolla que estaba a medio cortar y elevé la vista de manera suave. Mediante la ventana de la cocina, observé una figura fija. Era mi yerno, se encontraba de pie precisamente allí, al otro lado del cristal, con sus ojos incrustados en mí. Inicialmente, creí que simplemente miraba hacia adentro, distraído. No obstante, su mirada no era ingenua. Sus ojos permanecían inmóviles, excesivamente inmóviles en el movimiento de mi cuerpo mientras me inclinaba sobre la mesa de cortar. La camiseta tan delgada permitía observar más de lo que ocultaba. La atmósfera fría de la cocina de pronto se percibió diferente, como si me acogiera de una forma incómoda y esclarecedora. Por un momento, me quedé paralizada y mi corazón comenzó a pulsar con mayor intensidad. Me sentí vulnerable, sin el propósito de haberlo hecho. Mi mano sujetaba firmemente la punta del cuchillo, mientras una combinación de emoción y vergüenza se acumulaba en mi pecho. Cuando mis ojos se toparon con los suyos, él comprendió que lo había hallado. Su rostro cambió en un instante, y como si intentara ocultar, puso una mano en sus ojos, simulando estar confundido por la luz. «Querida, ¿estás aquí?», exclamó hacia mi hija, con su voz enérgica, como tratando de eliminar lo que había ocurrido. Sin embargo, no podía esconder la inquietud en su tono. «Tengo los ojos brillantes, apenas puedo percibir nada». Mi hija, indiferente a lo que acababa de ocurrir, le contestó. «Sí, estamos aquí, amor», expresó con su habitual tono de indiferencia. Su mirada me volvió viva, e incluso agradecía mi camiseta por su asistencia. Pero después me volteé, ya que no debería tener esos pensamientos en mi mente. Sin embargo, aún con la moral en mi mirada, acabé realizando lo que te relataré a continuación. El día siguiente que tuve tiempo para descansar, me desperté cuando el sol todavía no llegaba a su máximo nivel, y las tenues sombras del alba se deslizaban por los rincones de la vivienda. Como era mi tradición, opté por utilizar la serenidad de la mañana para lavar algunas prendas. El suave sonido del viento me guiaba hacia el cuarto de lavado, pero al cruzar el pasillo, algo me frenó. Mi paso vaciló ante la puerta que se encontraba entreabierta en la habitación de mi yerno e hija. El sonido de sus carcajadas, delicadas y amigables, se filtraba por la cadena de la puerta. Me apoyé contra la pared, observando el techo, experimentando cómo un torrente de pensamientos prohibidos y desconcertantes me inundaba. «¿Qué te está sucediendo, mujer?», me cuestioné en silencio, mientras mis dedos se agarraban al extremo del armario de ropa, intentando aferrarme a la realidad. «¿No observas que te estás sumergir en un fuego? Ese pastel puede resultar dulce, pero en ti acabará siendo amargo». Expiré profundamente y removí los pensamientos de mi cabeza, adquiriendo fuerzas para moverse. «Esto no está bien», me repetía, y a pesar de que mi yerno, en múltiples ocasiones, me había hecho mirar con desconcerto, nunca me había proporcionado motivos para reflexionar sobre él de otra manera.
Sin embargo, algo en mí se agitaba cada vez que percibía sus ojos en mí, algo que me provocaba una sensación de vida, a pesar de tener claro que era peligroso. Con un pulso más acelerado de lo que quisiera reconocer, me encaminé hacia el patio con el paquete de ropa limpia. El agua de la pileta descendía a un ritmo ininterrumpido, y el ruido del jabón frotándose contra los tejidos proporcionaba una distracción momentánea. Durante el lavado, me enfocaba en el movimiento de mis manos, el agua fría que se filtraba por mis brazos, tratando de liberar mi mente. Sin embargo, de pronto, experimenté unas manos en mi cintura. Me levanté, y el agua se detuvo en mis manos, y por un momento, parecía que el mundo se detuvo. «Hola, suegra, despierte». La voz alegre de mi yerno me volvió a la situación actual. El estrés que inundó mi cuerpo fue ineludible. Me volteé rápidamente intentando recuperar la compostura. Mis manos continuaban sosteniendo una prenda que, al observarla, percibí que era una de mis prendas más preciadas, una prenda de encaje suave. Inmediatamente me sonrojé, tratando de esconderla detrás de la ropa que estaba lavando. «Yerno, me asustaste», exclamé intentando parecer anónimo. Su mirada se enfocó en la curvatura que trataba de esconder, y sus ojos resplandecieron con una chispa que me perturbaba. «Suegrita, estás muy a la moda». Comenzó con una sonrisa elegante, y su voz baja me provocó un cosquilleo incómodo. Algunas personas sostienen que esas prendas son, como usted sabe, para despertar algo más. Mis mejillas se inflamaron al oírlo, pero tuve que ocultarlo con una suave sonrisa. No tenía claro si reírme o sentirme avergonzada, pero me asombraba la facilidad con que las palabras emergían de su boca. «La ropa no tiene edad, ¿o sí?», le contesté intentando interrumpir el diálogo. «Por supuesto, suegra», exclamó mientras sus ojos me examinaban de pies a cabeza, como si estuviese valorando algo más que mi reacción. «En realidad, considero positivo que continúe con la moda, todavía tiene mucho que aportar y mucho que brindar». Pausé y sin dejar de mirarme, agregó, «y si no le molesta que lo mencione, a mí me fascinaría verla así». Su desdén me dejó sin habla por un instante, experimentaba como mi corazón se golpeaba en mi pecho. Sin embargo, a pesar de la molestia, existía algo en sus palabras que me emocionaba, que me brindaba una sensación de presencia que no había experimentado en años. Me sorprendí sonriendo ante su audacia, aunque intenté mantenerme constante. «¿De qué manera vas a aceptar eso?», le respondí con un tono que buscaba ser desaprobatorio, pero que mostraba más curiosidad de la que podría admitir. Él se aproximó un poco más, y el calor de su cuerpo tan próximo a mí me hacía olvidar lo que era adecuado. «Suegra, lo que sucede es que también tiene derecho a ser feliz. Además, soy de aquellos que consideran que si se tiene lo que busca en el hogar, no es necesario salir». «¿No estás convencida, suegra?». Se encontraba a punto de responderle, quizás reprocharle por lo inadecuado de sus sugerencias, o quizás decirle que también yo estaba preparada para imitarle dichas cosas, cuando de pronto un grito potente interrumpió el silencio. Era mi hija la que se encontraba en el cuarto. Ambos nos dirigimos disparados hacia el cuarto, olvidando completamente el peculiar instante que acabamos de vivir. Cuando llegamos, la encontramos tumbada en el suelo, con el pie derecho encerrado bajo una estantería de vestimenta. El metal impactó fuertemente en ella al tratar de bajar algunas cosas, pero la silla se desplomó y todo cayó sobre ella. La trasladamos de inmediato para que la evaluaran y presentaba una fractura muy sutil en el tobillo y el brazo. No se requirió ponerle yeso, pero sí debía permanecer en reposo mientras la inflamación causada por el impacto se reducía. Estuve obligado a solicitar un permiso laboral para poder cuidar a mi hija. A pesar de que, en realidad, me enfocaba más en mi yerno que en ella. Apenas habían transcurrido 3 días desde el suceso que conmovió a mi hija, cuando mi yerno y yo nos topamos en la cocina. Mi yerno se encontraba allí, apoyado en el marco de la puerta, mirándome con esa mirada que me perturbaba. Era dulce, divertida y algo más, pero que me provocaba la sensación de que algo incorrecto estaba a punto de ocurrir. Él, aparentemente tan tranquilo, pero con un resplandor en sus ojos que no permitía ninguna incertidumbre de lo que estaba experimentando. Y yo, a pesar de mi intento por desviar mi atención de ello, no podía evitar percibir cómo su presencia modificaba el ambiente a mi alrededor.
Me percibía como una vela prendida, con el calor que me envolvía y que poco a poco derretía mi autocontrol. «Tiene miedo, suegra», dijo de pronto, con una voz silenciosa, casi un murmullo que interrumpió el silencio que nos circundaba. Mi mano, que se había acomodado al borde de la encimera, empezó a temblar sin que lograra controlarlo. Se aproximó a mí y me agarró con la mano. También pude percibir que él se encontraba nervioso debido a la humedad en la palma de sus manos. Lo único que se podía oír de manera clara en la cocina era el leve crujir del ventilador que giraba sin descanso en la esquina. «¿También te encuentras nervioso?», le respondí mientras sostenía su mano. El suave sudor de sus manos lo desconcertaba, a pesar de que él trataba de mantenerse constante. Bajé la mirada, anhelando que mis ojos pudieran ocultar lo que ya no podía mi corazón. Deseaba huir, distanciarme de la circunstancia, pero mis piernas parecían incapaces de moverse. Por lo tanto, su mano se deslizó bajo mi mentón, obligándome a levantar la cara para hallarnos de pie. Ese gesto sencillo, tan personal y tan lleno de intenciones no expresadas, me dejó paralizado. No hubo más diálogos, únicamente sus ojos persiguiendo los míos con una fuerza que me dejaba sin respiración. Sus labios, delicados y firmes, se aproximaron a los míos, y en ese instante experimenté la sensación de que el mundo entero se dispersara en nuestro entorno. Traté de dejar mi mente vacía, no reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, no reflexionar sobre lo que aquello implicaba. Y mis reflexiones se disiparon en el calor de su cercanía. Fue algo que se entrelazaba entre lo prohibido y lo ineludible, como un murmullo que nadie más podía oír, pero que resonaba en el silencio de nuestras almas. Las cortinas de la cocina se agitaban con la leve brisa que penetraba por la ventana abierta, pero en mi mente solo existía ese momento. El aroma a café recién preparado, que solía impregnar la cocina, se fusionaba ahora con algo mucho más potente, el aroma característico de nosotros, enredados en aquel instante. La tensión en el aire era perceptible, y a pesar de que entendía que no debería seguir adelante, carecía de fuerzas para frenarlo. El estruendo de la nevera en el fondo, el suave goteo del grifo que no se había cerrado, eran el único recordatorio de que todavía nos encontramos en el mundo real. No obstante, todo eso parecía tan distante, tan insignificante. Al final de nuestra separación, mi corazón continuaba pulsando intensamente, y el calor que experimentaba en mi rostro se propagaba por todo mi cuerpo. Me alejé gradualmente, tratando de recuperarme, mientras él me miraba con esa sonrisa que nunca había presenciado en su rostro. Era una combinación de victoria y colaboración, como si ambos sabíamos que habíamos traspasado una frontera que nunca debería haber sido traspasada. Mientras trataba de alisar mi blusa, ordenar mi cabello torcido, comprendía que no sería tan sencillo olvidar lo que justo había ocurrido. El sonido de sus palabras, el estruendo en sus manos, el gusto de todo, seguiría conmigo, almacenado en un rincón sombrío de mi mente. En ese instante, oí que mi hija me llamaba desde su cuarto. Salí de la cocina sin retroceder, consciente de que lo que acababa de ocurrir tendría un impacto en nosotros, aunque ninguno de nosotros pudiera expresarlo en voz alta. A pesar de que trataba de persuadirme de que solo fue un instante de vulnerabilidad, algo en mi interior comprendía que esa chispa, ese calor, no se desvanecería con facilidad. No existieron más observadores que nuestras propias percepciones. Sin embargo, tras unos días, me cambiaron a otra ciudad por motivos laborales y no volvió a repetir nada. Nunca mi hija imaginó tal cosa y tampoco se enteró. A veces visitó, pero eso nunca volvió a suceder. Deseo agradecerte por prestar atención y tiempo a mis historias. Antes de terminar, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin dejar de oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo enorme de tu amiga Lucy. Hasta la próxima oportunidad.